No obstante, voy a probar a que me tire un globo ángel, a darle la vuelta a la pala, a rematar. Yo creo que le he dado con el lado blando y efectivamente. Ahí creo que os va a dar muy buenas sensaciones y sobre todo es diferencial. En el vídeo de hoy os traigo una de las reviews que más ganas tenía de hacer en este 2025. Os traigo la review de la AT10 LTD 2025 de Agustín Tapia. Una pala que trae una peculiaridad súper llamativa y es que cada lado de la cara de la pala tiene una dureza. Tenéis el lado soft con un tacto medio y un puntito más y el lado hard con un tacto medio y 2 puntitos más, muy cercano a medio duro. Así que si queréis ver la review de una pala diferente, quedaros que después de la intro os cuento todo de ella. Como siempre, os dejo mi cupón de descuento de Padelbase por si os interesa esta LTD para que la podáis encontrar al mejor precio en su web. Y si nos centramos en sus specs, tiene forma de lágrima, monta en sus caras un carbono 18K y aquí viene una de sus principales novedades, ya que monta la goma MLD, pero en este caso Dual Density, por lo tanto os va a dar una dureza diferente en cada cara de la pala. En la cara hard os vais a encontrar un tacto un puntito por debajo de medio duro y si le damos la vuelta en la cara soft os vais a encontrar un tacto medio y un puntito, un par de puntitos más. Y como podéis ver estéticamente son diferentes, tenéis dorado en la cara hard y tenéis un color con motivos plateados en la cara soft. Y está claro que esta tecnología es la que hace que la pala sea totalmente diferente, ya que vais a tener un lado destinado a los golpes de derecha, el lado hard, y un lado destinado a los golpes de revés, el lado soft. También incorpora el doble rugoso que traen todas las AT10 del 2025 y al ser una edición especial pues trae un packaging en el que vienen 2 cordones, vienen 2 muñequeras, 2 grips y un llavero. Y si nos centramos en su balance y peso, pues el peso de nuestra unidad, simplemente colocándole un over y le he quitado los custom grip que suele traer de serie, es de 364 gramos y en cuanto a su balance es un balance medio, un balance de 259 milímetros. Su corazón es el mismo que el de toda la línea AT10, tiene un puño de tamaño estándar, como ya sabéis, como os he comentado anteriormente, trae los custom grip, aunque yo se los he quitado, y la novedad del tapón octogonal con el sistema de extracción de cuerda en el que podréis colocarle cualquiera de las dos. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Bueno, pues ya estoy aquí en fondo de pista con esta AT10 LTD de Agustín Tapia, que este año como principal novedad trae que cada cara de la pala es de una dureza y eso es lo primero que os voy a contar, si se nota diferencia o no. En cuanto a... me he colocado lógicamente la cara dura en el drive, yo creo que la pala está diseñada para eso, no está diseñada para cambiar el lado de la pala en función de lo que queráis jugar, sino para colocaros el lado un poquito más cómodo en el revés para que os ayude más y el lado un poquito más rígido en la derecha, ya que se acelera más fácil los golpes de drive. Y aquí en la derecha con el drive, pues es una pala que tiene un tacto ya cercano a medio duro. Al final se parece mucho a la 12K del 2025 en cuanto a dureza. Igual estaría medio puntito por debajo, pero es una pala que aquí transmite bastante control y ya tiene un tacto un poquito más rígido. Y si nos vamos al lado del revés, pues aquí ya sí que se empieza a notar un pelín de diferencia. ¿Se nota mucha? No, pero aquí sí que tendríamos un tacto medio y un puntito más. Estaríamos en el tacto más o menos de la 18K del 2025 y a un ritmo medio, pues lógicamente la cara más blandita te ayuda más. No se nota muchísima diferencia, o sea que no va a ser una locura en tanto en cuanto a la diferencia de salida de bola, pero yo creo que te ayuda y yo creo que está muy bien pensada esta LTD, porque para los jugadores que necesitéis un poquito más de ayuda con el revés, que os cueste más trabajo acelerar la bola, me pasa a muchos alumnos de los que tengo, pues yo creo que esta pala os va a venir de lujo. Si pasamos ya a la manejabilidad que te aporta, pues está muy bien, no tiene un balance muy alto, es un balance medio y aquí se mueve fenomenal en fondo de pista. Y el punto dulce, pues es que en todas las AT10 está muy bien optimizado
y en esta también. Es un punto dulce que yo lo colocaría un puntito por encima del tamaño estándar, así que aquí en fondo de pista pues es una pala que va muy bien y a mí personalmente me gusta mucho porque es diferente y porque os puede ayudar, porque dentro de la línea T10 pues sin duda es la pala que más la atención llama y sobre todo es una edición limitada. Vamos a ver ahora en un ritmo alto. Si pasamos ya al bote pronto a un ritmo alto, que es otro de los puntos en los cuales pues os tenía que contar impresiones, porque creo que es muy interesante cómo se comporta en un ritmo alto esta pala con dos durezas. Con el drive pues vais a tener un tacto seco, un tacto progresivo, y con el revés, a ver, como os he comentado, en un ritmo medio no se nota muchísimo la diferencia, pero sí, cuando mueves un poquito la mano con el revés ya notas que la bola sale despedida y no vais a tener que modificar vuestra manera de jugar, pero sí que vais a notar que ahí la bola con el revés sale un poquito más fácil. Igual, no se descontrola mucho, porque no se descontrola mucho, pero sí que vais a notar ese cambio de salida. Así que aquí, pues bien, me preocupaba un poco que se fuera a descontrolar mucho con el revés, pero creo que va razonablemente bien. Con el lado duro, pues es una 12K del 2025. Y ahora, bajando el ritmo con la chiquita, pues aquí seguramente sí que vais a notar un poquito más la diferencia de salida. Está bien, o sea, está bastante bien, te permite ajustar bien el tiro. Es una pala que, bueno, como ya sabéis, lleva este año el doble rugoso, que os va a arañar un poquito la bola, así que también bien. La verdad que he de reconocer que sabéis que me encanta probar palas con tecnologías diferentes, que sean un poquito distintas a lo que se fabrica habitualmente, y esta sin duda lo es y además creo que está bastante bien trabajada. Creo que sin notarse una locura, se nota y os va a ayudar a tener un poquito más de salida con el revés, siendo una pala que tiene un punto dulce bastante bueno y que además se mueve aquí en fondo de pista fenomenal. Bien, pues en cuanto a mis impresiones de esta AT10 LTD, pues va muy bien en fondo de pista. Además se nota un poquito la diferencia, no se nota muchísimo, pero vais a notar la diferencia entre la cara blanda y la cara dura. La cara dura, pues en cuanto a dureza, si la comparamos con la 12K, que la tengo por aquí la 18K y la 12K, esta es la cara dura. Si comparáis el sonido, fijaros que prácticamente es el mismo. Y si nos vamos a la cara blanda, si nos vamos a la cara soft, aquí tengo la 18K, yo creo que más o menos estarían en cuanto a dureza, la cara blanda cercana a la 18 y la cara dura cercana a la 12, fijaros el sonido. Suenan prácticamente también igual, sobre todo contando que el carbono es lo que más se va a escuchar cuando hagáis el golpeo de una pala a otra. Seguramente la cara blandita, la soft, os da un pelín más de rigidez que la 18K y el comportamiento pues es muy parecido. Igualmente en un ritmo alto se comporta en el revés mejor que la 18K, pero te da un poquito más de salida seguramente que la cara dura. A mí me ha gustado mucho. Obviamente no la veo como una pala con la cual tengáis que estar cambiando el lado para jugar, pero sí para colocar el lado blando en el revés y el lado duro en la derecha, creo que os puede cuadrar mucho y sobre todo es muy diferencial. Es una pala diferente, es parecida a las dos AT10 que tenemos, pero claro, se nota la diferencia en cuanto a una cara de la pala y la otra. En cuanto a manejabilidad, muy bien, es una pala que no va a tener un balance medio, no tiene un balance muy alto, entonces la vais a mover muy bien en fondo de pista. Y en cuanto a punto dulce, pues muy bien optimizado. Era otro de los temas en los cuales podía ahí ser difícil el empastar un buen punto dulce, contando que tenemos dos densidades diferentes, una para cada cara de la pala, pero yo creo que muy bien, yo creo que está muy bien optimizado, está por encima de la media, lógicamente, así que pues un palón. No sé, estoy dudando, pero en fondo de pista yo creo que me ha gustado más que las dos, porque te da un poquito de cada una, un poquito de la 12K en el lado del drive y un poquito de la 18K en el lado del revés, así que vamos a ver qué tal en red.
Pasando aquí a situación de volea, pues esta LTD con volea de derecha, lo cierto es que se siente, se quita, es una pala que os va a aportar buena profundidad con los dos lados de la cara de la pala. Con el revés, pues moviendo un poquito más el brazo, vais a notar que la bola sale bastante más, aquí en un ritmo medio, en un ritmo alto seguramente mis impresiones cambien un poquito. En cuanto a la manejabilidad, muy bien, y en cuanto al rugoso, pues ya lo he analizado tanto en la 12K como en la 18K del 2025, es un rugoso que yo tenía un poquito de miedo con él, pero creo que funciona relativamente bien este doble rugoso y que engancha bien la bola. Es una pala que aquí en volea, en un ritmo medio, no os va a pedir alargar en exceso, aporta buen peso a la bola y el que se sienta tan manejable, pues también, lógicamente, le ayuda. Así que aquí en un ritmo medio me gusta y me gustan las dos caras además, porque con el revés, sin notarse muchísima diferencia, también se nota que te ayuda un poquito más. Pasando a situación de volea de bloqueo, aquí, sobre todo con el revés, sí que vais a notar que si entráis demasiado firme y demasiado rápido, la bola se puede descontrolar un poquito más, pero bueno, en líneas generales, tanto con volea de derecha como con volea de revés, al no haber un cambio tan grande de dureza, no vais a tener ningún problema y el comportamiento, joder, es bastante bueno. Además, no os he dicho nada, pero estéticamente es que me flipa esta pala. Me parece que es muy bonita, con los acabados en negro y esos toques en dorado y en plata, le dan un diseño que llama la atención. Pasando a volea ofensiva, aquí lógicamente casi siempre entraréis con el drive y va a tener predominancia pues la cara dura, y la cara dura tiene muy buen comportamiento, un comportamiento seco, un comportamiento bastante reactivo a velocidades medias altas, así que con la volea cortada pues me gusta. Y si pasamos a la volea plana, al chancletazo, pues aquí me recuerda muchísimo, por no decir que es prácticamente el mismo comportamiento que el de la 12K. Es una pala que sorprende cuando aceleras plano, porque la bola camina bastante y encima se siente bastante progresiva, no hay que hacer muchísimo esfuerzo. Voy a cambiar ahora de cara, me voy a colocar la cara blanda en el lado del drive para ver qué tal se comporta con la volea ofensiva. Aquí con la cortada, como no se entra a tope, pues te da un plus ahí de salida a velocidades medias, que creo que se agradece, o sea que no va nada mal. Y con la plana, vamos a ver. Aquí con la plana sí que se nota que suena un poquito más, pero se come más la bola. Aquí hay que hacer más esfuerzo. Aquí tienes más sensación de bola, pero notas que no te camina tanto. Pues probando con la volea de revés ofensiva, con la plana, bueno, le he pegado un par antes, ahora le he pegado y a ver, pues se nota que te ayuda un poquito más, pero lógicamente vais a perder un poquito de progresividad. Voy con la dejada. En volea corta, en dejada, pues vais a notar que el lado de revés, que el lado blandito, os da un poquito más de salida, se siente un poquito más rebotón a velocidades bajas, y el lado de derecha pues mucho más seco, así que jugando cortito, a ver, aquí os tendréis que adaptar sobre todo porque la salida de bola a velocidades bajas no es la misma con un lado que con otro, pero bastante bien.
Pasando a la situación de juego aéreo de bandeja con esta LTD, es una pala que aporta una salida de bola y un peso por encima de lo que te puedes esperar, contando esa dureza que tiene y sobre todo contando el balance. Es una pala que en situación de bandeja, ostras, creo que te aporta bastante control, pero buena salida de bola. Así que aquí, lógicamente, estoy con la cara dura, con la cara hard, para la situación de juego aéreo, ya que todas las bolas las tocamos con el drive y me gusta mucho. Me gustó mucho la 12K y esta me gusta mucho en situación de juego aéreo. Si pasamos ya a acelerar, a empezar a acelerar un poquito la bola, ostras, se nota bastante la progresividad de la pala y la salida en un ritmo alto. Te da ese puntito más de aceleración sin que se descontrole muchísimo la bola para que la víbora camine. Así que aquí en juego aéreo me ha gustado mucho con la bandeja y me ha gustado mucho con la víbora. Pasando a la situación del remate listado a verja, aquí, en este caso, la manejabilidad creo que os va a ayudar mucho a poder hacer un buen gesto con el remate listado. El efecto es bueno y el peso que te da también está bastante bien. Aquí para mí, todos los años esta AT10, bueno, todos los modelos AT10 de Nox, con este formato de lágrima me parece que rinden muy bien. Incluso acelerando, el comportamiento es muy bueno, sobre todo porque contar que estoy con la cara dura. Pasando al remate por 3, como siempre para cerrar el vídeo, con el lado duro, con el lado hard. Es una pala que se nota que cuando aceleras un poquito, ostras, se nota que la bola camina. Me gustaba mucho de la 12K del 2024 y de la del 2025, y con esta también me gusta mucho. Es una pala que sin ayudarte muchísimo, con el remate listado va muy bien. Si pasamos a pegarle ya un poquito más plano, aquí, pues es una pala progresiva. Así que, si sois jugadores que le dais más importancia a la potencia que no al kit de bola, al efecto, os va a cumplir. Voy a pasar ahora a jugar unos cuantos remates con el lado soft para ver qué impresiones transmite y si se nota mucho la diferencia. Aquí de entrada, lo primero que se nota es que yo creo que con el remate listado te puede ayudar un poquito más, porque sin mover mucho el brazo, sin transmitir mucha aceleración, se nota que la pala te ayuda un poquito más. Pero ya cuando empiezas a acelerar, se nota esa pérdida de potencia. Y sobre todo con el plano, se va a comer más la bola. Son sobre todo sensaciones, pero yo por lo menos noto bastante diferencia. No obstante, voy a probar a que me tire un globo ángel, a darle la vuelta a la pala, a rematar, e intentar contaros con qué lado he rematado sin mirarlo. Yo creo que le he dado con el lado blando y efectivamente. Bien, si pasamos a mis impresiones de esta LTD en situación de volea y en situación de juego aéreo, en situación de volea, lo cierto es que para el balance que tiene,
es una pala que te aporta buen peso. El rugoso, al igual que en sus hermanas, funciona relativamente bien, no va a ser una locura, pero creo que funciona bien. Y el cambio de lado de la cara de la pala, a ver, si jugáis en la derecha con el lado duro y en el revés con el lado blando, pues no vais a notar muchas diferencias. Sí que es cierto que con el lado blandito te ayuda un poquito más a que la pala te dé un poquito más de rebote sin tener que mover tanto el brazo. Sí que en situación de volea va bastante bien, en volea ofensiva me ha gustado mucho, creo que el comportamiento de la cara dura está muy bien en situaciones de aceleración, y en dejada ahí sí que podéis notar un poquito más de diferencia, porque con la situación dura, con la cara dura, en volea de derecha se nota que la bola se queda un poquito más pegada a la pala, que sale un poquito más seca, que no rebota tanto, y con el lado del revés ahí sí que rebota un poquito más. Así que claro, lógicamente la cara blanda os va a ayudar más en cuanto a un poquito más de salida de bola a velocidades bajas, y la cara dura pues os va a dar un comportamiento más real al movimiento que ejercéis con vuestra mano. En situación de bola alta me ha gustado mucho en bandeja y en víbora, me ha gustado mucho en las dos, porque en bandeja la progresividad es buena cuando aceleras, pero sobre todo la longitud de golpe no tiene que ser excesiva para que la bola llegue a fondo de pista, y el rugoso hace bien su función, y con la víbora se nota ahí que te da un poquito más de salida cuando aceleras el brazo, así que muy bien. Y si pasamos a los tramos de remate, pues la 12K ya sabéis que es una pala que me gustó con la situación de remate listado y con la situación de remate plano. Además, os comentaba, al igual que en esta, que con la situación de remate plano se nota que la pala se siente progresiva, lógicamente en la cara dura la bola no se mete excesivamente y sale bastante bien, se nota progresiva, hace que no se coma mucho la bola, y entonces al final pues el comportamiento es bueno, y con el remate listado se mueve muy bien. Es que a mí este formato de pala me gusta mucho con el remate listado. He probado un poquito también con la cara blanda, con la cara soft, y se nota que te puede ayudar un poquito más con el remate listado, y en el remate plano ahí sí que se nota bastante diferencia, ahí sí que la bola se mete mucho en la pala. Como habéis visto, hemos hecho la broma de tirar un globo e intentar cambiar el lado de la cara de la pala sin darnos cuenta. He intentado detectar con qué lado lo hacía, como le he pegado listado, pues he notado que la bola se metía un poquito más y que me daba un poquito más de kit. Entonces, pues a ver, seguramente podía haber fallado, en este caso pues he acertado al decir que era la cara blanda, pero bueno, muy bien, la verdad que una pala que creo que está diseñada lógicamente para coger el lado de soft con el revés y el lado hard con la derecha, y ahí creo que os va a dar muy buenas sensaciones, y sobre todo es diferencial, es diferente, es una pala que os va a dar un puntito más con el revés, contando que con la derecha no se os va a descontrolar. Así que si sois jugadores que os gustan las palas de tacto medio, un par de puntitos más, muy cercano a medio duro, a caballo con medio duro, pero que os falta un poquito de aceleración con el revés, no se me ocurre una pala mejor, porque claro, al ser tan diferente, pues os va a dar más con el revés y os va a dar un comportamiento progresivo con la derecha. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido de ayuda. Tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque sabéis que me encanta probar palas diferentes, y esta está claro que lo es. Y yo creo que en un futuro muchas marcas se pueden subir al carro de intentar hacer una cara un poquito más rígida y una cara un poquito más blanda para que te ayude en el revés. Así que nada, espero que este vídeo os sirva de ayuda y os guste. Apoyarlo, suscribiros. Si queréis que haga alguna comparativa de esta LTD con las dos AT10, 12K y 18K, o con cualquier otra pala, dejármelo en comentarios. Os dejo mi cupón de descuento de Padelbase por si queréis conseguir este palón, que ya sabéis que es una edición limitada, que viene seriada. Así que nada, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.